¿Qué ocurre cuando una sociedad reprime el deseo, pero al mismo tiempo lo convierte en espectáculo? ¿Qué sucede en el alma humana cuando el eros, esa energía vital, creativa y profunda, se reduce a un consumo rápido y repetitivo frente a una pantalla? Carl Jung nunca habló directamente de pornografía, pero si lees entre líneas su teoría de la sombra, el inconsciente colectivo y la fragmentación del alma, encontrarás respuestas que te harán cuestionarlo todo. En este video vamos a explorar por qué el consumo habitual de pornografía no solo afecta tu cuerpo o tus relaciones, sino que penetra las capas más profundas de tu psique. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y la pornografía, más que una simple distracción, puede convertirse en uno de esos elementos inconscientes que controlan tu energía, tus relaciones y tu voluntad, sin que siquiera te des cuenta. Hablaremos de cómo el deseo reprimido, mal canalizado, se convierte en una fuerza destructiva. Analizaremos cómo el alma moderna ha desconectado el sexo de lo sagrado, lo emocional y lo simbólico, cayendo en un vacío que nada logra llenar. Y lo más importante, veremos cómo puedes recuperar tu energía sexual, convertirla en poder creativo y transformar tu relación con tu propio cuerpo y tu deseo. Porque este no es un video de moralismos. Es una llamada al despertar de la conciencia, a mirar adentro y reconocer que lo que consumes también te está consumiendo a ti. La sombra del deseo reprimido. Carl Jung nos advirtió que todo aquello que negamos de nosotros mismos no desaparece, se oculta en las profundidades del inconsciente, se transforma en sombra y espera la mínima oportunidad para manifestarse en formas deformadas, compulsivas, incluso destructivas. En este contexto, el deseo sexual, cuando es reprimido, juzgado o desviado de su canal natural, se convierte en una de las expresiones más potentes y peligrosas de esa sombra interior. Vivimos en una época paradójica. Por un lado, el deseo es explotado y amplificado por toda la cultura visual. Desde la publicidad hasta las redes sociales, se nos bombardea con imágenes diseñadas para provocar una respuesta erótica. Y al mismo tiempo, existe una profunda desconexión entre ese estímulo y el significado profundo de la sexualidad. El resultado es que muchas personas viven su sexualidad de manera escindida. Por un lado, una pulsión constante alimentada por imágenes. Por otro, una desconexión emocional y espiritual total. Aquí es donde la teoría de la sombra de Jung cobra una relevancia devastadora. El deseo no integrado, ese que no hemos reflexionado, entendido ni dignificado, se convierte en un impulso inconsciente. Y el inconsciente, como decía Jung, no tiene ética. No le importa si ese impulso nos conduce a la destrucción, al autoengaño o a la alienación. Solo quiere salir. Solo quiere expresarse. Y lo hace a través de compulsiones, actos que parecen surgir sin voluntad, casi como si fuéramos poseídos por algo más fuerte que nosotros. Para algunos, eso toma la forma del consumo de pornografía de forma diaria, secreta, adictiva. Para otros, se manifiesta como relaciones vacías, promesas rotas, necesidad constante de validación sexual. Pero el origen es el mismo, una energía poderosa que no ha sido integrada, comprendida, ni elevada. Jung decía que el trabajo del ser humano maduro es hacer consciente la sombra, no eliminarla. Porque la sombra no es maligna en sí misma. Es parte de ti. El deseo sexual, por tanto, no es el enemigo. Es uno de los arquetipos más profundos de la psique humana. Representa la vida, la expansión, el encuentro con el otro, la creación. Pero cuando se reprime o se distorsiona, cuando se le reduce a un acto mecánico frente a una pantalla, sin alma, sin amor, sin conciencia, se vuelve una sombra que devora en lugar de nutrir. Muchos hombres y mujeres que consumen pornografía no lo hacen por placer verdadero, sino por anestesia. No buscan conexión, buscan olvido. Olvidarse de la soledad, del vacío, del dolor emocional que no saben cómo enfrentar. La pornografía se convierte en una droga silenciosa, que promete alivio momentáneo pero va dejando huellas profundas en la estructura del alma. ¿Y qué tipo de huellas deja? Una fragmentación del yo. El individuo comienza a vivir en dos planos, el exterior, donde finge normalidad, y el interior, donde alberga un deseo compulsivo que no controla y que, en el fondo, lo avergüenza. Esto crea una disonancia interna que deteriora la autoestima,
sabotea relaciones reales y empobrece la capacidad de experimentar placer verdadero. Porque, como decía Jung, donde el amor no habita, entra el poder. Y el deseo sin amor se convierte en una lucha de poder interna, donde se impone el placer instantáneo por encima de la autenticidad. Otra consecuencia de esta sombra sexual no integrada es la proyección. Jung nos enseñó que lo que no reconocemos en nosotros mismos, lo proyectamos en los demás. Así, muchos terminan proyectando su deseo reprimido en figuras idealizadas, en cuerpos imposibles, en fantasías que nunca podrán encontrar en la vida real. Y al hacer eso, se alejan aún más de la posibilidad de una relación auténtica. Buscan en el otro lo que no han podido reconciliar dentro de sí. La sombra del deseo reprimido, alimentada por años de consumo pasivo, no solo afecta tu energía sexual. Afecta tu voluntad, tu concentración, tu motivación, incluso tu espiritualidad. Porque la energía sexual es energía vital. No está separada del resto de tu psique. Cuando esa energía está bloqueada o secuestrada por hábitos compulsivos, tu creatividad disminuye, tu visión de futuro se enturbia, y tu conexión con tu propósito se disuelve. Muchos jóvenes hoy en día sienten un cansancio existencial que no entienden. Dicen que están desmotivados, perdidos, sin rumbo. Pero no se dan cuenta de que una parte de esa niebla interior nace del hecho de que su energía vital está siendo drenada cada día, gota a gota, en un ritual que no les da vida, sino que se la roba. Y cuanto más lo hacen, más culpa sienten. Y cuanta más culpa, más repiten. Así funciona el ciclo de la sombra no integrada. Jung advertía que uno de los mayores peligros del alma moderna es creer que puede eliminar lo oscuro ignorándolo. Pero lo oscuro no se disuelve en la negación. Solo se transforma cuando se le da luz. Y esa luz es la conciencia. Es la mirada honesta que se atreve a decir, esto forma parte de mí, pero yo puedo decidir qué hacer con ello. Esa es la diferencia entre el hombre poseído por su sombra y el hombre que la ha integrado. Así que si hoy sientes que algo en tu interior está desequilibrado, si notas que el consumo de imágenes, de cuerpos, de estímulos visuales se ha convertido en un refugio del que no puedes salir, no te juzgues. Obsérvate. Date cuenta. Ese deseo no es tu enemigo. Es tu maestro. Es la fuerza que, si aprendes a canalizar, puede darte una claridad que hoy ni siquiera imaginas. Pero para ello, necesitas coraje. El coraje de mirar tu sombra de frente. De entender que la pornografía no es simplemente entretenimiento, es un espejo. Te muestra partes de ti que necesitan atención. Hambres no saciadas. Carencias emocionales. Duelos no llorados. Fantasías no vividas desde el alma. Y mientras no las reconozcas, seguirán manifestándose disfrazadas de placer momentáneo, pero vacías de sentido. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña. Pero quien mira hacia adentro, despierta. El deseo que reprimes hoy, si lo reconoces con valentía, puede transformarse en el fuego que te saque del letargo. Pero si lo niegas, seguirá actuando en la sombra, y entonces sí, tu vida estará en peligro. No un peligro físico inmediato, sino algo más profundo, el peligro de convertirte en un extraño para ti mismo. El peligro de vivir sin alma. Por eso, el primer paso no es eliminar nada. Es mirar. Con sinceridad. Con respeto por ti mismo. Preguntarte, ¿qué estoy buscando realmente cuando consumo pornografía? ¿Qué parte de mí clama ser vista, reconocida, amada? Porque esa es la clave. El deseo solo se calma cuando es escuchado desde el alma, no cuando es explotado por la pantalla. El arquetipo de Eros y su distorsión en la era digital. En la mitología griega, Eros no era simplemente una figura traviesa que lanzaba flechas del amor. Era una de las fuerzas primordiales del universo. Antes del orden, antes de los dioses, estaba Eros, la energía que une, que crea, que da forma al caos. Jung entendió este principio como algo más profundo que el simple deseo sexual. Para él, Eros era un arquetipo, es decir, una estructura fundamental del inconsciente colectivo. Una energía que actúa en todos nosotros, con o sin conciencia de ello. Eros es la fuerza que nos impulsa a conectar. Con el otro, con el mundo, con nosotros mismos. Es el hilo invisible que teje relaciones, vínculos, creatividad
incluso trascendencia. Pero en la era digital, esa fuerza ha sido distorsionada. Ya no es una energía de unión, sino de consumo. Ya no se busca al otro como un espejo del alma, sino como un objeto para aliviar la tensión interna. Y esa distorsión está teniendo consecuencias profundas en la psique colectiva. La pornografía, en este contexto, representa una de las grandes deformaciones del arquetipo de Eros. Se convierte en una caricatura de la conexión. No hay reciprocidad, no hay encuentro real, no hay alma. Solo una repetición mecánica de imágenes diseñadas para provocar una descarga neuroquímica. En lugar de unir, separa. En lugar de despertar amor o empatía, fomenta la instrumentalización del cuerpo humano. Jung hablaba de la diferencia entre Eros y Logos. Eros es relacional, Logos es racional. Y advertía que una cultura que se rige solo por el Logos, la lógica, la utilidad, el cálculo, tiende a deshumanizar al alma. Hoy, el deseo ha sido colonizado por el algoritmo. Las plataformas digitales, alimentadas por datos y patrones de consumo, han capturado a Eros y lo han puesto al servicio del rendimiento. Ya no se trata de sentir, sino de satisfacer. No se trata de intimidad, sino de inmediatez. Y esto no es un juicio moral. Es una observación psicológica. Porque el alma humana no puede ser alimentada con atajos. Necesita profundidad. Necesita significado. Necesita ritual. La sexualidad, cuando se vive desde Eros, se convierte en una experiencia de expansión de la conciencia, de revelación del otro y de uno mismo. Pero cuando se vive desde la distorsión, se convierte en una repetición sin alma, donde cada vez se necesita más para sentir menos. Muchos hoy en día confunden excitación con conexión. Pero no son lo mismo. La excitación es fisiológica, la conexión es psíquica. Y cuando uno se habitúa a la excitación vacía, el alma empieza a sentirse sola, aunque el cuerpo se estimule. Este es uno de los grandes dramas silenciosos de nuestro tiempo. Hombres y mujeres hiperestimulados, pero emocionalmente vacíos. Vidas llenas de estímulo, pero sin vínculo. La distorsión de Eros también afecta a la imaginación. Jung decía que la imaginación es el puente entre el consciente y el inconsciente. Pero cuando la imaginación está secuestrada por patrones repetitivos, como los que impone el consumo excesivo de pornografía, se atrofia. La creatividad disminuye. La visión simbólica se apaga. Y con ello, el alma pierde acceso a su lenguaje más profundo. Porque el deseo, en su forma original, es también un llamado del alma. No solo quiere contacto físico. Quiere unión simbólica, quiere disolver fronteras, experimentar totalidad. La energía sexual, en su nivel más alto, no busca posesión, busca comunión. Busca el éxtasis no como explosión corporal, sino como expansión del ser. Pero para llegar ahí, hay que liberar a Eros de su esclavitud moderna. ¿Y cómo se logra eso? El primer paso es reconocer que el deseo que sientes frente a una imagen no es falso, pero ha sido manipulado. No viene de ti. Ha sido estimulado desde fuera, a través de estrategias diseñadas para atrapar tu atención. Te hacen creer que deseas algo, cuando en realidad estás respondiendo a un guión que no escribiste. Jung lo habría llamado una posesión arquetípica, es decir, cuando un arquetipo actúa en ti sin que seas consciente de ello. La industria del entretenimiento adulto ha convertido el cuerpo en mercancía, el placer en producto y el deseo en algoritmo. Y cuando consumes eso repetidamente, tu alma comienza a interiorizar esa lógica. Comienzas a verte a ti mismo como un consumidor, al otro como un objeto, a la sexualidad como un acto funcional. Pierdes el misterio. Y sin misterio, no hay alma. Una cultura sin Eros verdadero se vuelve fría, desconectada, cínica. El cuerpo se convierte en un instrumento. El otro, en una pantalla. El yo, en un espectador. Y en ese juego, se pierde el símbolo, la profundidad, lo sagrado. Porque sí, la sexualidad es sagrada. No en el sentido religioso dogmático, sino en el sentido simbólico jungiano. Es un espacio donde se revelan verdades ocultas, donde se fusionan arquetipos, donde se puede nacer de nuevo. Jung escribió que el encuentro verdadero entre dos almas puede sanar heridas ancestrales. Pero para que eso ocurra, Eros debe estar libre.
Debe ser reconocido no como debilidad, ni como pecado, ni como amenaza, sino como puente hacia la totalidad. Pero eso requiere coraje. Requiere mirar el deseo no con vergüenza, sino con respeto. Requiere dejar de correr hacia la gratificación inmediata y aprender a permanecer en la tensión, hasta que el deseo se transforme en revelación. Hoy, muchos se preguntan por qué no pueden sentir amor profundo. ¿Por qué sus relaciones fracasan? ¿Por qué no logran conectar? La respuesta no siempre está afuera. A veces, está en el hecho de que su eros está dañado, fragmentado, domesticado por años de estimulación digital sin alma. No saben amar porque han sido entrenados para consumir. No saben conectar porque han olvidado lo que significa mirar al otro como alma, no como cuerpo. El camino de sanación, desde la psicología junguiana, es un camino de reintegración del arquetipo. Significa devolverle a Eros su lugar en la psique. No como deseo animal reprimido. No como impulso sucio a controlar. Sino como energía divina que puede despertar lo mejor en ti, si la usas con conciencia. ¿Y cómo se siente eso? Se siente como una calma poderosa, como una conexión que no necesita ruido, como una mirada que ve más allá de la piel, como un deseo que no pide poseer, sino compartir, como un fuego que no quema, sino que ilumina. Ese es el Eros sano, el que crea vida, en lugar de consumirla. Pero para llegar allí, hace falta un proceso. Una alquimia interior, una muerte simbólica del viejo patrón y un renacimiento de lo sagrado. Hay que desintoxicar el alma de imágenes falsas. Hay que limpiar el inconsciente de residuos ajenos. Hay que abrirse al vacío para que el símbolo vuelva a nacer. Y cuando lo haga, ya no necesitarás la pantalla. Porque habrás descubierto que el deseo verdadero no busca solo un cuerpo. Busca un espejo del alma. Eros, cuando es comprendido, te transforma. No te agota, te inspira. No te esclaviza, te libera. No te separa, te une. Porque el deseo que nace del alma no busca placer por placer, sino unidad con sentido. Y esa es la medicina que la humanidad necesita hoy. No más estimulación. No más consumo. Sino encuentros verdaderos, desde el alma. Desde Eros. Desde la conciencia. El alma dividida, placer rápido vs profundidad emocional. Uno de los grandes males del alma moderna, decía Jung, es la escisión interna. Vivimos fragmentados. Una parte de nosotros busca trascendencia, sentido, conexión profunda. Otra, en cambio, se entrega al placer inmediato, al alivio rápido, a la distracción constante. Esta división no es inocua. Nos debilita. Nos impide ser íntegros. Y en ninguna dimensión se ve tan claramente como en nuestra forma de vivir o de evitar la sexualidad. El consumo masivo de pornografía es hoy una de las manifestaciones más visibles de esta fractura. Porque no se trata solo de ver imágenes. Se trata de una relación inconsciente con el deseo, con el cuerpo, con el otro y, sobre todo, con uno mismo. Y cuando esa relación está gobernada por la urgencia, por la ansiedad, por la búsqueda desesperada de descarga, algo esencial se pierde, la posibilidad de profundidad emocional. Jung insistía en que el alma humana necesita rituales, necesita símbolos, necesita un vínculo entre lo físico y lo espiritual. Pero en la pornografía, todo eso es eliminado. No hay historia. No hay desarrollo. No hay comunión. Solo una mecánica de estímulo-respuesta. El cuerpo reacciona, pero el alma no participa. Y con el tiempo, ese desajuste provoca una pérdida de sensibilidad emocional. Ya no se siente con el corazón. Solo se reacciona con el cuerpo. Esto genera una disociación peligrosa, placer sin emoción, cuerpo sin alma, deseo sin dirección. Y cuando esa división se repite muchas veces, se internaliza. El individuo comienza a creer que el sexo es eso, un acto funcional, sin vínculo, sin profundidad. Y luego, cuando intenta relacionarse con una persona real, descubre que algo le falta. No sabe mirar a los ojos. No sabe sostener la vulnerabilidad. No sabe permanecer en el silencio compartido. Lo que ha entrenado con la pornografía no es su deseo, es su huida.
Ha aprendido a escapar del vacío a través del estímulo, pero no ha aprendido a habitar el deseo con presencia, con lentitud, con conciencia. Y esa incapacidad lo sigue incluso en sus relaciones reales. Porque la misma mente que busca porno para calmar la ansiedad es la que sabotea el encuentro íntimo cuando aparece el miedo, la inseguridad, la emoción verdadera. La pornografía, como todo placer rápido, es eficiente para adormecer, pero ineficaz para sanar. Puede ofrecer alivio momentáneo, pero no puede darte lo que el alma realmente necesita: vínculo, entrega, intimidad simbólica. En palabras de Jung, solo cuando el eros se une al logos, cuando el deseo se alinea con la conciencia, se produce una verdadera integración. De lo contrario, el alma permanece dividida, y esa división genera dolor. Muchos hombres y mujeres hoy se sienten vacíos después del acto. No porque el placer no haya sido real, sino porque fue solo placer. Y el alma no se alimenta de placer. Se alimenta de significado. El sexo vacío puede excitar, pero no transforma. Puede calmar un rato, pero no libera. Y lo más duro es que, después de ese instante, el alma vuelve a hablar. Y lo hace con síntomas: tristeza inexplicable, desmotivación, ansiedad sin causa, fatiga emocional. Jung decía que los síntomas son las palabras que el alma usa cuando la ignoramos. Y muchos de los síntomas actuales están ligados a esta fragmentación constante entre lo que hacemos y lo que deseamos en el fondo. Porque sí, muchos desean amor, profundidad, una conexión real. Pero en el día a día se refugian en lo opuesto. Y eso crea una disonancia interna que duele. Y como duele, buscan más estímulo. Y así se cierra el círculo. El alma dividida vive en lucha consigo misma. Una parte quiere despertar. Otra quiere seguir durmiendo. Una parte anhela un encuentro verdadero. Otra teme ser vista. Y ese conflicto se manifiesta en cómo usamos el placer. Jung no estaba en contra del placer. Al contrario, sabía que era una vía de acceso al alma. Pero solo si se vive con conciencia, con respeto, con presencia. Cuando el placer se convierte en huida, el alma se apaga. Esto no es una condena moral. No es un llamado a la abstinencia forzada ni al puritanismo. Es un llamado a la unidad interior. A recuperar la posibilidad de que el cuerpo y el alma vuelvan a hablar el mismo lenguaje. A dejar de usar el deseo como un escape y empezar a verlo como un puente. Porque el deseo, cuando es habitado con conciencia, puede llevarte al centro de ti mismo. Puede revelar heridas, despertar memorias, abrir espacios sagrados. Pero eso solo ocurre cuando te permites ir más allá del impulso. Cuando te detienes antes de reaccionar. Cuando observas lo que sientes. Cuando transformas el automatismo en elección. Ahí comienza la sanación. No cuando dejas de sentir deseo, sino cuando lo usas para conocerte. Cuando lo escuchas como un símbolo. Porque, en el fondo, todo deseo esconde un símbolo, la necesidad de fusión, de completud, de volver al origen. El problema no es el deseo. Es la desconexión emocional que lo rodea. Y esa desconexión se entrena. Se normaliza. Se vuelve hábito. Hasta que un día, mirar a alguien a los ojos mientras haces el amor se vuelve incómodo. Abrirte emocionalmente, insoportable. Conectar desde la vulnerabilidad, impensable. Y ahí, la división se ha completado. El alma ha sido separada del cuerpo. Y el cuerpo ya no sabe cómo volver al alma. Por eso, este bloque no es una advertencia. Es una invitación. A reconciliarte contigo. A dejar de dividirte entre lo que sientes y lo que haces. A observar qué estás buscando realmente cuando eliges el placer rápido. ¿Es placer o es anestesia? ¿Es deseo o es vacío? ¿Es libertad o es hábito? Porque las respuestas a esas preguntas pueden devolverte el poder que creíste haber perdido. Jung creía que el alma se fragmenta cuando perdemos contacto con nuestros propios símbolos. Y la sexualidad es uno de los símbolos más profundos que existen. Es energía creativa. Es fuerza de vida. Es un canal de comunión. Pero solo si te atreves a vivirla desde el alma. Solo si te atreves a soltar el guión que te enseñaron y comenzar uno nuevo, uno en el que el placer no te divida, sino te unifique.
Un alma entera no necesita huir. Un alma entera no se avergüenza de su deseo. Un alma entera mira el placer a los ojos y le pregunta, ¿qué vienes a enseñarme hoy? Y en esa pregunta empieza el viaje de retorno. Hacia la profundidad. Hacia la verdad. Hacia ti. La energía sexual como canal de poder espiritual. Si hay un tema donde convergen cuerpo, psique y espíritu, es la energía sexual. Para Carl Jung, esta energía no era solo una pulsión biológica, como sostenía Freud. Era también una fuerza arquetípica, una manifestación profunda del inconsciente que podía ser destructiva o creativa, según el grado de conciencia con que se la integrara. En este sentido, Jung no veía la sexualidad como algo a reprimir ni a glorificar ciegamente, sino como un canal de transformación psicoespiritual. La energía sexual no es exclusiva del acto físico. Es una fuerza vital, la misma que te empuja a crear, a moverte, a conectarte, a generar ideas, arte, vínculos, belleza. En las antiguas culturas esto se entendía con naturalidad. El eros griego, el kundalini hindú, el chi taoísta, todos representaban esa fuerza sagrada que, si se eleva, puede llevarte al despertar interior. Pero en el mundo moderno, esa energía ha sido fragmentada, vulgarizada, domesticada. Y con ello, hemos perdido un portal hacia lo sagrado que habita en nosotros. Jung hablaba de la sublimación, no como represión, sino como transmutación. Es decir, tomar la energía de un impulso y elevarla hacia un propósito superior. No se trata de negar el deseo, sino de redirigir su fuego hacia algo más grande que la gratificación inmediata. Esta idea tiene raíces profundas en la alquimia, una de las pasiones secretas de Jung. En ese lenguaje simbólico, el plomo del deseo instintivo puede transformarse en oro espiritual, si se aplica con ciencia. En la práctica, esto significa que la energía sexual puede ser utilizada como motor para la evolución interior. Un deseo no descargado compulsivamente, sino sostenido con presencia, se convierte en poder. No en poder sobre otros, sino en poder sobre uno mismo. En fuerza de voluntad, en claridad mental, en magnetismo natural. Jung sabía que la represión enfermaba, pero también sabía que la descarga mecánica desvitalizaba. Solo la integración consciente transforma. Y esto tiene consecuencias directas en tu vida diaria. Cuando estás centrado, enraizado, en contacto con tu deseo más profundo y no lo malgastas en automatismos, se produce una acumulación de energía interna que te vuelve más lúcido, más enfocado, más magnético. Los grandes creadores, los líderes, los sabios, los visionarios de todos los tiempos lo sabían. No se trataba de evitar el deseo, sino de canalizarlo hacia su obra, su misión, su visión. La energía sexual, cuando se dispersa sin conciencia, debilita. Pero cuando se contiene y se redirige, te hace invencible. Es como una corriente de fuego que, si la usas con sabiduría, puede iluminar los rincones más oscuros de tu alma. Jung decía que no se alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y el deseo mal comprendido es una de esas oscuridades. Una sombra que puede tragarte o encenderte por dentro. Pero para acceder a ese poder, debes romper con los hábitos que te enseñaron. El hábito de la descarga inmediata. El hábito de usar el cuerpo como un vertedero emocional. El hábito de huir cada vez que el deseo aparece. Debes hacer una pausa. Sentir el fuego sin extinguirlo. Respirarlo. Observarlo. Preguntarle, ¿qué parte de mí está queriendo expresarse? ¿Qué impulso creativo está intentando nacer? Porque el deseo, cuando no es canalizado sexualmente, busca otra vía. Puede transformarse en música, en palabra, en arte, en servicio, en visión. El inconsciente es un campo fértil que responde a la atención. Si pones atención a tu energía sexual sin juzgarla, sin reprimirla ni explotarla, sino simplemente escuchándola, empezarás a notar algo asombroso. Comienza a transformarse. Se vuelve más sutil, menos ansiosa, más profunda, más creativa. Deja de empujarte hacia el placer rápido y comienza a empujarte hacia la expansión. Esto no significa volverte asceta. No se trata de eliminar el sexo ni de vivir en represión. Jung no promovía eso. Se trata de elegir con qué conciencia te entregas a tu deseo,
de qué haces con él cuando aparece, de cómo lo honras en lugar de usarlo. En las relaciones conscientes, la sexualidad se vuelve un acto sagrado, un espacio de fusión de almas. Y cuando estás solo, esa misma energía puede usarse para escribir, meditar, construir, liderar, sanar. Uno de los conceptos clave en la psicología junguiana es la individuación, el proceso de convertirte en quien verdaderamente eres, integrando todas tus partes, luz, sombra, deseo, herida, alma, en una unidad coherente. La energía sexual juega un papel central en ese camino. Porque lo que haces con tu deseo revela quién estás dispuesto a ser. Si usas tu deseo para huir, te fragmentas. Si lo usas para encontrarte, te realizas. El deseo no es algo que deba controlarte. Es algo que puede servirte, si lo comprendes. Pero para eso, necesitas observar cómo lo has vivido hasta ahora. ¿Has usado el sexo como una forma de conexión o como un atajo emocional? ¿Has usado la pornografía como un canal de evasión o has aprendido a sostener la tensión sin anestesiarte? ¿Has permitido que el deseo te conecte contigo mismo o has intentado silenciarlo con placer rápido? Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y sostener la energía sexual sin rendirse al impulso inmediato puede doler. Puede confrontarte con tus vacíos, con tu historia, con tu soledad. Pero es justamente ahí donde empieza la transformación. El fuego que no quemas hacia afuera, lo quemas por dentro, y ese fuego ilumina. Abre caminos. Derrite máscaras. Te devuelve al centro. En las tradiciones antiguas, los chamanes, yogis, alquimistas y místicos sabían que el deseo era un portal. No un enemigo. No un pecado. No una debilidad. Un portal. Un umbral entre lo instintivo y lo divino. Jung, con su visión integradora, entendió esto profundamente. Por eso decía que la tarea del alma no es eliminar nada, sino transmutar todo. Y la energía sexual, cuando es elevada, se convierte en energía espiritual. Esto también tiene implicaciones prácticas. Una persona que ha trabajado su deseo no necesita validación externa. Irradia una presencia magnética porque está completa por dentro. Su energía no se derrama buscando atención. Se acumula, se enraiza, se vuelve dirección. En lugar de gastar esa fuerza en fantasías vacías, la convierte en carisma, liderazgo, intuición, arte, amor real. El deseo no te destruye. Lo que te destruye es negarlo, reprimirlo o convertirlo en una rutina anestesiante. Pero cuando lo aceptas y lo transformas, se convierte en tu aliado. Se vuelve una fuente de poder interna que no depende de estímulos externos. Porque no te excita lo que ves, te excita lo que eres. No te enciende una imagen, te enciende tu propósito. No te sacia un cuerpo ajeno, te sacia tu conexión con lo eterno. Y esa es la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto. El dormido persigue imágenes. El despierto se vuelve imagen viva. El dormido consume placer. El despierto lo transforma en presencia. El dormido reacciona. El despierto elige. No porque esté por encima del deseo, sino porque ha aprendido a habitarlo. La energía sexual no te pide que la niegues. Te pide que la escuches, que la honres, que la conviertas en luz. Y eso, en el fondo, es lo que Jung intentó enseñarnos con toda su obra, que en las profundidades de tu psique no hay enemigos, solo energías esperando ser reconocidas, integradas y puestas al servicio de tu alma. ¿Cómo afecta el consumo de porno a tu inconsciente? Uno de los principios fundamentales de Carl Jung es que todo lo que entra en tu mente moldea tu inconsciente. No solo lo que piensas activamente, sino lo que observas pasivamente. No solo lo que eliges, sino también lo que consumes sin darte cuenta. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de imágenes cargadas de deseo, estímulos sexuales, escenas repetidas una y otra vez en solitario, sin reflexión, sin vínculo humano real. La pornografía no es solo una serie de videos. Es una programación inconsciente. Una arquitectura visual y emocional que se va instalando en la psique como una estructura. Y, como advirtió Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. El problema no es ver una imagen erótica.
El problema es no darte cuenta de cómo esa imagen ha empezado a determinar lo que deseas, lo que rechazas, lo que esperas del otro y lo que crees que es amor. El consumo habitual de pornografía instala en tu inconsciente una narrativa del deseo distorsionada. Ahí, el cuerpo no es sagrado, es un objeto. La mujer o el hombre no es un alma, es una herramienta de gratificación. No hay contexto, no hay conversación, no hay profundidad. Solo cuerpos que se usan, se reemplazan, se olvidan. Y al repetir esa experiencia una y otra vez, el inconsciente empieza a asumir que eso es lo normal. Este es uno de los peligros más invisibles, la normalización del vacío. Dejas de buscar profundidad porque tu inconsciente se ha habituado a lo superficial. Dejas de vincularte emocionalmente porque tu psique ha aprendido que el placer no necesita alma. Y cuando te enfrentas a una relación real, con emociones reales, tiempos reales, vulnerabilidad real, te sientes desarmado. Porque lo que has entrenado no es amor, es consumo. Jung enseñaba que el inconsciente no olvida. Todo lo que ves, lo que imaginas, lo que repites en tu mente, queda registrado. Y esas imágenes, esas escenas que crees inofensivas, se convierten en material simbólico activo. Influyen en tus sueños, en tus decisiones, en tu atracción, en tu manera de mirar al otro. Si has alimentado tu mente con pornografía durante años, es probable que el amor real ya no te resulte suficiente. Porque no se siente como la fantasía. Porque no se ajusta al guión que llevas dentro. Esto no significa que estés roto. Significa que estás condicionado. Tu inconsciente ha sido moldeado por años de repetición silenciosa. Y mientras no lo observes con atención, seguirá tomando decisiones por ti. Te hará sentir deseo por lo irreal, rechazo por lo verdadero, adicción por lo inmediato, apatía por lo profundo. Y tú no sabrás por qué. Solo sentirás que algo falta, que nada llena, que el amor se ha vuelto aburrido. Pero no es el amor, es tu sistema de deseo el que ha sido alterado. El porno también altera el umbral de estimulación. Lo que antes excitaba ahora ya no basta. El inconsciente busca más, pide más, necesita lo extremo, lo inusual, lo tabú. Así, la escalada es inevitable. Y no es que tu alma quiera eso. Es que tu cerebro ha sido condicionado a un tipo de dopamina asociada a lo anormal. Y cuando intentas volver a lo real, lo humano, lo emocional, no sientes lo mismo. El deseo se apaga. No porque esté muerto, sino porque ha sido adiestrado como un animal salvaje encerrado en una jaula digital. Desde la perspectiva junguiana, esto implica una alienación del alma. Has desconectado la sexualidad de su dimensión simbólica. Ya no es un acto de comunión, sino un reflejo condicionado. Y lo más alarmante es que muchas personas no se dan cuenta. Creen que simplemente no encuentran a la persona adecuada. Pero lo que ocurre en realidad es que no pueden conectar, porque su inconsciente solo responde a un guión artificial. Además, el consumo crónico de porno genera fragmentación psíquica. Tu yo consciente puede desear amor, conexión, profundidad. Pero tu inconsciente actúa desde lo que ha sido grabado, instantáneo, impersonal, mecánico. Esto genera una tensión interna, una lucha sutil entre lo que anhelas y lo que te excita, entre lo que sabes que es real y lo que tu cuerpo ha sido condicionado a desear. Y esa lucha drena tu energía, debilita tu voluntad, te hace sentir roto, aunque no lo estés. Jung también hablaba de los complejos, estructuras psíquicas autónomas dentro de la mente que actúan como personalidades internas. Un complejo puede formarse en torno al sexo, al deseo, al cuerpo. Y cuando ese complejo se ha formado en base a la pornografía, puede sabotear tus relaciones. Te impide sentir empatía, sostener la intimidad, disfrutar del ritmo real de una relación. Porque el complejo espera otra cosa: velocidad, control, sumisión y realidad. Todo esto ocurre dentro del alma, no delante de la pantalla. Por eso es tan difícil verlo. Porque el daño no siempre es visible en el cuerpo, pero sí en la energía. Te sientes desconectado, disperso, incapaz de concentrarte. Sientes menos motivación, menos creatividad, menos capacidad para mirar a los ojos. El porno no solo afecta tu sexualidad. Afecta tu presencia, tu carisma,
tu capacidad para sostenerte a ti mismo sin estímulo. Y quizá lo más importante, afecta tu relación contigo mismo. Porque muchas veces, después del acto compulsivo, llega la culpa. Llega la sensación de haber traicionado algo interno. No siempre lo puedes nombrar, pero lo sientes. Es el alma hablándote, diciéndote que mereces más. Que eso no es todo. Que hay otra forma. Pero como no sabes cómo salir, repites. Y esa repetición refuerza el patrón inconsciente. La buena noticia es que el inconsciente también puede reprogramarse. Jung no era fatalista. Sabía que el alma puede sanarse si el yo consciente toma responsabilidad. Si comienzas a observar lo que consumes, si eliges con qué te alimentas mental y emocionalmente, si te das permiso para sentir sin anestesiar, entonces el inconsciente empieza a liberarse. Las imágenes internas comienzan a cambiar. Vuelves a soñar diferente, a mirar diferente, a desear diferente. El alma no necesita castigo, necesita verdad. Y cuando te miras con honestidad, sin juicio, con compasión, entonces ocurre algo milagroso. El deseo se vuelve guía. Dejas de luchar contra él y aprendes a escucharlo. Dejas de castigarte y comienzas a educar tu psique. Y ahí, el contenido que habías acumulado durante años comienza a deshacerse. No con fuerza, sino con conciencia. Jung hablaba de la imaginación activa como técnica para interactuar con el inconsciente. Puedes visualizar el deseo como una figura simbólica. Hablarle. Preguntarle qué quiere de ti. ¿Qué te está mostrando? ¿Qué necesita para transformarse? Porque el deseo no es el enemigo. Es el mensajero. El enemigo es la inconsciencia. Es vivir sin preguntarte por qué haces lo que haces. Es entregarte al placer sin propósito. Y eso sí puede destruirte. Pero si hoy decides mirar, si decides despertar, entonces el deseo se convertirá en tu aliado. No te controlará. Lo dirigirás. Y descubrirás algo que Jung siempre sostuvo, que dentro de ti hay una fuente inagotable de poder, amor y verdad, esperando que dejes de distraerte para recordarte quién eres. Cómo integrar tu sombra sexual y recuperar tu poder interior. Integrar la sombra sexual no significa eliminar el deseo. No significa reprimirlo ni sentir vergüenza por él. Significa reconocerlo, comprender su lenguaje oculto y transformarlo en fuerza creativa. Carl Jung fue claro: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y si hay una parte del alma que más sufre por ser negada, es la parte sexual, especialmente en sociedades que oscilan entre la represión puritana y el libertinaje vacío. La sombra sexual no es simplemente lo prohibido. Es todo lo que hemos relegado al inconsciente por no saber cómo integrarlo sanamente. Deseos que juzgamos, impulsos que nos avergüenzan, heridas que no sanaron, experiencias pasadas que quedaron grabadas sin elaborar. Y cuando no se trabaja esta sombra, el resultado es evidente: relaciones disfuncionales, patrones que se repiten, vergüenza corporal, dificultad para disfrutar o para amar sin miedo. Paso 1. Nómbrala con honestidad brutal. No puedes transformar lo que no estás dispuesto a mirar. Así que el primer paso es reconocer tu sombra sexual sin disfraz, sin excusas, sin adornos espirituales. Pregúntate con honestidad: ¿qué deseo que me cuesta aceptar? ¿Qué prácticas, pensamientos o fantasías me generan culpa? ¿Cuándo uso el sexo o la masturbación como forma de anestesia emocional? ¿Qué historias sexuales del pasado todavía me pesan? Este ejercicio puede ser incómodo, pero el alma se fortalece cuando atraviesas la incomodidad con verdad. Toma papel y escribe. No para juzgarte, sino para sacarlo de la oscuridad. Cuando algo se vuelve palabra, ya no es solo impulso, empieza a hacer conciencia. Paso 2. Mira al deseo como maestro, no como enemigo. El deseo sexual, en sí mismo, no es malo ni peligroso. Es energía vital. Lo que lo convierte en problema es cómo lo usas. Si lo vives desde el automatismo, te controla. Si lo vives con presencia, te guía. Una parte fundamental de integrar la sombra es cambiar tu relación con el deseo. En lugar de correr a satisfacerlo, detente. Obsérvalo. Siente que parte de ti está hablándote a través de ese fuego. A veces el deseo sexual no es solo sexual.
Es hambre de conexión. Es soledad acumulada. Es creatividad bloqueada. Es necesidad de validación. Si aprendes a escuchar el deseo, en lugar de solo descargarlo, verás que detrás hay un símbolo. Jung decía que todo impulso esconde una imagen arquetípica. El deseo, entonces, no busca solo un cuerpo, busca una experiencia de totalidad. De regreso a ti. Paso 3. Sostén la energía sin descargarla. Uno de los ejercicios más poderosos para recuperar poder interior es aprender a sostener la energía sexual sin canalizarla de inmediato hacia la gratificación. No se trata de represión, sino de contención sagrada, de convertirte en recipiente de tu propio fuego. Practica lo siguiente. Cuando sientas deseo sexual fuerte, no huyas ni lo descargues automáticamente. Siéntate, respira profundo, pon la atención en tu cuerpo. En lugar de estimularte, observa qué sientes, dónde lo sientes, qué imágenes aparecen. Mantente presente. No luches contra el deseo. Habítalo. Acéptalo. Deja que suba. Respíralo. Luego, toma esa energía acumulada y canalízala en algo: ejercicio, arte, escritura, una conversación honesta, una oración. Este ejercicio entrena tu voluntad profunda. Te vuelve más magnético, más enraizado, más creativo, porque dejas de ser esclavo del impulso y te conviertes en alquimista de tu propia energía. Paso 4. Trabaja con visualización activa. Carl Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa, donde entras en diálogo con imágenes interiores para integrar contenidos inconscientes. Puedes usarla con tu sombra sexual de forma muy transformadora. Haz esto. Cierra los ojos y visualiza tu deseo como una figura. ¿Qué forma tiene? ¿Es un personaje? ¿Un animal? ¿Una fuerza? Habla con ella. Pregúntale: ¿qué quieres de mí? ¿Qué me vienes a mostrar? ¿Qué necesitas para transformarte? No juzgues las respuestas. Escucha. Agradece. Dile que estás listo para integrarla, no para eliminarla. Este ejercicio te ayuda a personificar tu sombra, a establecer un vínculo simbólico que permite que esa energía deje de actuar desde la sombra y empiece a colaborar con tu conciencia. Paso 5. Reconcíliate con tu cuerpo. Muchas personas que han tenido un uso problemático de la sexualidad, pornografía, relaciones tóxicas, represión religiosa, abuso, etc., desarrollan una relación distorsionada con su cuerpo. Sienten culpa, desconexión, vergüenza, asco o simplemente vacío. Para integrar la sombra sexual, necesitas volver al cuerpo desde el alma. Puedes empezar con pequeños rituales diarios. Tocar tu cuerpo con respeto, no solo con intención sexual. Bañarte con atención plena, acariciando cada parte como si fuera sagrada. Moverte con libertad, danza libre, yoga, estiramientos conscientes. Mirarte al espejo con ternura. No como un cuerpo que debe excitar o cumplir, sino como un templo. Tu cuerpo no es el problema. Es el lugar donde habita tu poder. Y hasta que no lo honres con amor, tu sombra seguirá refugiándose en las imágenes ajenas. Paso 6. Revisa tus narrativas sobre el sexo. Otra capa de la sombra sexual es cultural. Lo que te enseñaron, lo que asumiste como cierto, lo que nunca cuestionaste. Quizá te dijeron que el sexo era sucio, o que el deseo era peligroso, o que tu cuerpo debía ser controlado, o que la masturbación era pecado, o que el sexo era obligación dentro de una relación. Todas esas ideas construyen una narrativa interna, y si no las revisas, seguirán dirigiendo tu vida desde el fondo. Escribe en tu diario. ¿Qué me enseñaron sobre el sexo cuando era niño? ¿Qué creencias heredé de mi familia, mi religión, mi entorno? ¿Cuáles de esas ideas todavía me limitan hoy? ¿Qué nueva visión quiero construir? La integración no es solo energética. Es también narrativa y simbólica. Cambiar tu historia interna sobre el deseo es tan importante como cambiar tu comportamiento. Paso 7. Establece una práctica espiritual ligada al deseo. Una de las formas más potentes de sanar la sombra sexual es espiritualizarla. No negarla, sino convertirla en camino sagrado. Puedes crear tu propia práctica,
Puede ser una meditación, una oración, un gesto simbólico antes de dormir, una vela, un mantra. Por ejemplo, cada vez que sienta deseo, lo usaré como recordatorio para conectar conmigo. Mi energía sexual es fuerza divina. La uso con amor, conciencia y propósito. No soy esclavo de mi sombra. Soy su guía. Con el tiempo, tu psique entenderá que el deseo no es una amenaza, sino una llamada al despertar. Y dejarás de repetir ciclos inconscientes, porque habrás encontrado un eje interior. Cierre del bloque. Integrar tu sombra sexual no es un evento único. Es un camino. Es un entrenamiento espiritual. Cada vez que sientas deseo y elijas observarlo en vez de huir, estás sanando. Cada vez que uses tu fuego para crear en lugar de vaciarte, estás despertando. Cada vez que mires tu cuerpo con ternura, estás recordando quién eres. Jung decía que donde el amor gobierna, no hay voluntad de poder, y donde el poder predomina, el amor falta. Cuando tu deseo se alinea con el amor a ti mismo, nace un nuevo poder. No de dominación, sino de presencia, de magnetismo, de unidad interna. Tu sombra sexual no es tu enemigo. Es tu parte olvidada. Y cuando la integras, recuperas tu alma. ¿Cómo romper patrones inconscientes de compulsión sexual y recuperar el control de tu mente? Cuando hablamos de compulsión, hablamos de automatismos del alma. Comportamientos que no eliges conscientemente, sino que parecen surgir desde un lugar oscuro y silencioso, al margen de tu voluntad. Carl Jung identificó este fenómeno como posesión psíquica, un contenido inconsciente que toma control parcial o total de tu conducta. En el caso del deseo sexual desbordado o del consumo compulsivo de pornografía, no es solo el cuerpo el que actúa, es una estructura interna que ya tiene su propio guión y que tú repites sin darte cuenta. Romper con ese patrón no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de conciencia. Jung nunca creyó que la represión fuera la solución, pero sí afirmaba que todo lo que no se hace consciente se convierte en destino. Es decir, si no traes luz a lo que te domina desde dentro, ese patrón seguirá decidiendo por ti, y tú solo verás los efectos, sin entender las causas. Este bloque es una guía práctica para recuperar el control de tu impulso sexual, no desde la represión, sino desde la transformación de tu relación con el deseo. Vamos paso a paso. Paso 1. Identifica el ciclo inconsciente completo. Cada compulsión tiene un ciclo que se repite. Para romperlo, primero tienes que reconocerlo con detalle. Observa. ¿Qué situaciones suelen activar el impulso? Estrés, soledad, aburrimiento, ansiedad. ¿En qué momento del día se repite? ¿Qué emociones lo acompañan? Culpa, rabia, tristeza, vacío. ¿Qué haces justo antes? ¿Qué haces después? Escribe ese ciclo como si fuera una escena de teatro. Con honestidad. Cuanto más consciente seas del guión, más fácil será cambiar el final. Porque la compulsión no vive del deseo, vive del automatismo emocional que la alimenta. Paso 2. Nombra el gancho emocional. Toda conducta compulsiva tiene un gancho emocional, una sensación interna que no soportas y que quieres anestesiar. En el caso de la pornografía o la masturbación compulsiva, muchas veces el gancho no es deseo sexual real, sino soledad no reconocida, autoexigencia extrema, culpa crónica, dolor antiguo no elaborado, frustración con la vida actual, desconexión espiritual. Haz este ejercicio. Cuando sientas el impulso, detente 30 segundos y pregúntate, ¿qué emoción me habita justo ahora? Si no pudiera usar el porno, ¿con qué tendría que sentarme? Al hacer esto, empiezas a romper el vínculo automático entre emoción y reacción, y recuperas soberanía interna. Paso 3. Instala un nuevo patrón inmediato. La mente no puede sostener el vacío. No basta con eliminar una conducta, tienes que reemplazarla por otra que alimente tu alma. Diseña un ritual alternativo de emergencia. Algo concreto, simple, que puedas hacer en el momento en que aparezca el impulso. Respiración profunda. 4 segundos inhalar, 4 sostener, 4 exhalar, 4 sostener. Escribir 3 frases de lo que estás sintiendo.
Salir a caminar 10 minutos. Agua fría en la cara o ducha. Escuchar música que eleve tu energía. Visualización guiada corta de 5 minutos. Lo importante no es solo distraerte, sino crear un acto simbólico de poder. Algo que le diga a tu inconsciente, yo estoy al mando. Haz esto repetidamente. El cerebro se reentrena a través de la repetición consciente. Paso 4. Crea una intervención interna en tiempo real. Jung enseñaba que una parte del alma puede observar a la otra. Esto es fundamental para romper automatismos. Cuando sientas que el impulso es fuerte, imagina que una parte tuya, el testigo, observa al yo impulsivo. No juzgues. Solo mira. Puedes decirte internamente: estoy sintiendo una ola de deseo, pero no soy esa ola. Puedo sentir sin actuar. Puedo elegir esperar. Este testigo interior se fortalece con la práctica. Y una vez que entra en escena, ya no estás poseído por el patrón, estás presente con él. Paso 5. Desarma los estímulos asociados. Muchas veces no es el deseo sexual lo que dispara el patrón, sino los estímulos previos que están asociados a él: redes sociales, soledad en casa, hábitos digitales, incluso ciertas canciones, olores o entornos. Haz una lista de todos los disparadores indirectos y cámbialos. Si tu cama está asociada a ver pornografía, reorganiza el espacio. Si usas el móvil en el baño, llévate un libro o cambia la rutina. Si ciertos horarios son problemáticos, planifica una actividad que te saque de casa. Cada cambio físico que haces también es un mensaje al inconsciente: ya no estoy disponible para ese patrón. Fuego. Paso 6. Transforma la energía acumulada. Cuando cortas una conducta compulsiva, aparece energía sobrante. Si no la canalizas, te explotará dentro en forma de ansiedad, irritación o depresión. Usa esa energía para crear, para escribir, entrenar, hacer llamadas importantes, cocinar algo nuevo, aprender. Incluso limpiar tu casa con intensidad sirve. No subestimes la energía que antes ibas a descargar. Es una mina de oro interna. Si la aprovechas, te sentirás fuerte. Si no, te arrastrará de vuelta al patrón. Paso 7. Resignifica las recaídas. Romper un patrón inconsciente no es un camino lineal. Habrá momentos en que recaigas. Y cuando eso pase, el mayor riesgo no es el acto, es la culpa destructiva que viene después. Jung decía que la culpa sin integración no transforma, paraliza. Por eso, cuando tengas una recaída, haz lo siguiente. Escribe qué pasó, sin juicio. Detecta en qué parte del ciclo entraste. Escribe una frase de autoafirmación: estoy aprendiendo. Esto es parte del proceso. Agradece la conciencia que ahora tienes. Antes no veías el patrón. Hoy sí. Cada recaída bien leída es un salto de conciencia. Cada vez que vuelves a levantarte, estás educando a tu inconsciente en un nuevo lenguaje, el del autodominio con amor. Candado cerrado y llave. Paso 8. Reestructura tu identidad. Los patrones no viven solo en la conducta. Viven en la identidad que crees que eres. Si te repites yo soy adicto, yo no puedo, yo soy débil, estás reforzando el mismo patrón que quieres romper. Empieza a decirte: estoy recordando cómo vivir desde mi poder. Soy un ser consciente. Puedo elegir. Estoy aprendiendo a usar mi energía para crear, no para vaciarme. Mi deseo me pertenece. Yo lo guío. Estas afirmaciones deben estar alineadas con acciones pequeñas. No necesitas ser perfecto, solo coherente. Poco a poco, tu identidad empieza a cambiar y los patrones se derrumban. Brote. Cierre del bloque. Romper un patrón sexual inconsciente no es una guerra contra ti mismo. Es una alianza con tu alma. Es el acto profundo de decir: yo no vine a este mundo a repetirme como autómata. Vine a vivir con conciencia, con presencia, con poder verdadero. Carl Jung no ofrecía soluciones fáciles, pero ofrecía transformación real. Y eso es lo que haces cada vez que te detienes, te observas, eliges distinto. Estás reprogramando tu inconsciente. Estás reescribiendo tu historia. Estás volviendo a ti. Y si tropiezas, te levantas.
Y si caes, lo conviertes en enseñanza. Porque no se trata de perfección, sino de integridad. Y la integridad es cuando el deseo, la emoción, la acción y el alma caminan juntas. Ese es el verdadero control. No la represión. No el castigo. Sino la libertad de elegir desde lo más profundo de ti. Transforma tu energía sexual en poder creativo, visión y liderazgo interior. La energía sexual no es únicamente un impulso biológico. Es una forma cruda, pura y poderosa de energía psíquica. Y como toda energía, puede fluir hacia distintos canales. Puede manifestarse como deseo físico, pero también como fuego creativo, como impulso de realización, como capacidad para liderarte a ti mismo y abrir caminos en el mundo. Carl Jung lo intuía con claridad. La libido, término que él no redujo al sexo, es la fuerza de vida que puede ser dirigida hacia cualquier propósito con sentido. Cuando reprimes esta energía, se estanca. Cuando la derrochas compulsivamente, te vacías. Pero cuando la contienes con sabiduría y la rediriges con conciencia, se transforma en un poder interno que cambia tu vida desde adentro. Este bloque es una guía práctica para convertir tu deseo en acción, tu impulso en visión y tu fuego en realización. Paso 1. Reconoce la naturaleza transformadora de tu energía. Todo comienza con una comprensión clave. Tu deseo sexual es energía en estado bruto. Puede ser destructiva o constructiva, según cómo la uses. Esa sensación de fuego interno, esa tensión, esa inquietud cuando el deseo se activa, no tiene por qué resolverse solo con sexo. Puede ser convertida en movimiento, en arte, en palabra, en construcción, en servicio, en liderazgo. La misma fuerza que te empuja a buscar placer puede impulsarte a transformar tu entorno. Haz este ejercicio cada vez que sientas deseo. Cierra los ojos, siente la energía subir por tu abdomen, visualízala como una corriente que atraviesa tu pecho, llega a tu garganta y finalmente a tu frente. Pregúntate, ¿qué puedo crear con esto? Escribe la respuesta. El deseo no necesita ser descargado. Necesita dirección. Paso 2. Define un proyecto canalizador de tu fuego. La energía sexual canalizada necesita un propósito claro, un espacio donde volcarse. Sin un contenedor, el fuego quema. Con un contenedor, ilumina. Haz una lista de proyectos, ideas o metas personales que puedan actuar como canal. Un proyecto creativo, escribir un libro, crear música, grabar contenido, pintar. Un cambio físico, entrenar, transformar tu cuerpo, ganar salud y disciplina. Un emprendimiento, crear una marca, lanzar un producto, monetizar tu talento. Un camino de liderazgo, mentorear, compartir, enseñar, sostener a otros. Elige uno. Decláralo tu contenedor de energía. Di en voz alta. Este proyecto es mi campo de creación. Mi deseo vive aquí. Eso crea un pacto entre tu impulso y tu alma. Paso 3. Diseña un ritual diario de transmutación. No basta con intención. Necesitas acción ritualizada. La repetición con significado transforma. Diseña tu propio ritual diario. Ejemplo. Te levantas. Respiras profundo visualizando tu energía sexual como una luz. Dices una frase, transformo mi deseo en poder de creación. Te sientas a trabajar 20 minutos en tu proyecto. Terminas agradeciendo. Este simple ritual, repetido a diario, convierte tu impulso en identidad creativa. Ya no eres alguien que huye del deseo. Eres alguien que lo convierte en legado. Paso 4. Entrena la atención sostenida. La energía sexual es fuerte, pero es también volátil. Viene como ola. Si no tienes atención, te arrastra. Para canalizarla necesitas una habilidad rara hoy, sostener la atención profunda. No multitareas. No distracción constante. No hacer 10 cosas a la vez. Dedica bloques de tiempo a una sola cosa. Sin interrupciones. En ese estado, el deseo se convierte en concentración. La mente deja de correr detrás de imágenes y se enraiza. Ahí nace el estado de flujo, donde la creación es natural. Y lo más interesante, cuanto más sostienes tu atención, menos poder tienen las compulsiones sobre ti. Porque la energía está ocupada en crecer, no en descargarse.
Paso 5. Usa tu energía para impactar a otros. El deseo canalizado genera magnetismo. Te vuelves más atractivo, no por tu físico, sino por tu energía coherente. Personas que no saben qué has hecho, lo sienten. No lo ocultes. Usa esa energía para servir, inspirar, compartir. Haz videos. Da charlas. Escribe lo que aprendes. Ayuda a otros que estén donde tú estuviste. Carl Jung decía que la individuación nunca es solo individual. El verdadero desarrollo te lleva a dar lo que descubriste. Cuando tu deseo deja de ser solo tuyo, se convierte en fuerza arquetípica colectiva. Transformas tu sombra, y con ella, transformas al mundo. Paso 6. Alinea tus chakras psíquicos desde la visión junguiana. Sin entrar en misticismos, Jung exploró cómo ciertas tradiciones espirituales orientales veían la evolución del deseo, del chakra raíz, supervivencia, sexo, al chakra corona, unidad, propósito. Puedes trabajar esto simbólicamente. Cuando sientas deseo, respira profundo. Visualiza la energía subiendo por tu columna. Del centro sexual, pasión. Al plexo, poder personal. Al corazón, empatía. A la garganta, expresión. A la frente, visión. A la coronilla, trascendencia. No es fantasía. Es entrenamiento mental. Te enseñas a ti mismo que el deseo puede subir, no solo bajar. Libro abierto paso 7. Registra tu progreso como alquimista interior. No hay transformación sin seguimiento. Lleva un diario de transmutación. Escribe a diario. ¿Qué sentí hoy? ¿Qué hice con esa energía? ¿Cómo me sentí después? ¿Qué he creado esta semana? ¿Qué puedo mejorar? Este diario no es solo seguimiento. Es evidencia simbólica de tu cambio de identidad. Dejas de ser un consumidor. Te conviertes en creador. Dejas de ser esclavo del impulso. Te conviertes en guardián del fuego. Brote cierre del bloque. La energía sexual es un regalo. No un castigo. No una trampa. No un enemigo. Es la fuerza de la vida susurrándote. Aquí estoy, dispuesto a servirte, si tú estás dispuesto a guiarme. La gran enseñanza de Jung es que no se trata de elegir entre placer o propósito, entre deseo o disciplina, entre cuerpo o alma. Se trata de unificarlos todos en un solo camino, el de tu realización profunda. Y eso se logra cuando decides canalizar tu fuego no hacia la destrucción, sino hacia el acto creador de construir tu vida con sentido. Avanzamos con el bloque 9, donde exploraremos cómo construir una relación consciente con el cuerpo, el placer y el otro desde el alma. Cómo construir una relación consciente con el cuerpo, el placer y el otro desde el alma. Carl Jung nos enseñó que la conciencia no se alcanza negando lo físico, sino integrándolo. Que el alma no crece escapando del cuerpo, sino habitándolo. Y que el amor real no ocurre en un mundo ideal, sino en el aquí y ahora, con un otro real, imperfecto y profundamente humano. Este bloque es una guía para reconstruir una relación sagrada con tu cuerpo, tu placer y el otro, desde el alma, no desde la programación inconsciente. Porque después de transmutar el deseo y romper los patrones compulsivos, surge la gran pregunta. ¿Cómo vivo el placer de forma consciente, profunda y real? ¿Cómo dejo de relacionarme desde la necesidad y empiezo a hacerlo desde la presencia? La respuesta no está en teorías. Está en prácticas concretas, en decisiones diarias, en pequeños rituales que reprograman tu psique y reconectan cuerpo y alma. Yerba paso 1. Honra tu cuerpo como templo, no como herramienta. El cuerpo no es un objeto que debes usar, castigar, modificar o criticar. Es el hogar del alma, el símbolo más tangible que tienes de tu existencia. Pero después de años de consumo visual, de comparaciones, de automatismos sexuales, muchos han perdido el vínculo con su propio cuerpo. Empieza por reconciliarte con él. Desnudo. Presente. Real. Haz esto. Mírate al espejo durante 3 minutos en silencio, sin juicio. Coloca tus manos en tu pecho y abdomen y di en voz alta, estoy aquí. Este es mi cuerpo. Este es mi hogar. Cada día, al despertar, estírate con intención. Siente tus articulaciones. Agradece tu movilidad.
Esta práctica simple envía un mensaje a tu inconsciente. Mi cuerpo no es solo un medio. Es un canal sagrado de conciencia. Corazón palpitante paso 2. Aprende a sentir sin buscar resultados. Uno de los daños de la pornografía y de las relaciones superficiales es la adopción del resultado como objetivo sexual, orgasmo, control, dominio, repetición de escenas mentales. Pero el placer consciente no se mide por el final, sino por la capacidad de habitar cada instante del cuerpo sin acelerar el alma. Reaprende a tocar, a ser tocado, a sentir sin apurar. Cuando estés solo o con alguien, respira profundamente al contacto. Siente cada sensación sin correr a intensificarla. No busques llegar a nada. Solo habita el momento. Si estás con otra persona, háblale con honestidad emocional. Estoy aquí contigo. No necesito actuar. Solo quiero estar. Este tipo de conexión restaura el vínculo entre el cuerpo y el alma, y abre el espacio para una intimidad profunda que no se compra ni se finge. Paso 3. Practica el placer desde la energía, no solo desde la fricción. El placer no vive solo en los genitales. Vive en la presencia corporal completa, en la energía que se mueve entre tú y el otro, en el campo invisible que se forma cuando hay conciencia. Empieza a sentir esa energía en otras zonas: la piel, el cuello, la espalda, las manos, la respiración, el ritmo del corazón, el calor de una mirada, el temblor de la expectativa consciente. Cierra los ojos. Imagina que tu cuerpo entero respira deseo, no solo una parte. Que el contacto no es invasión, sino fusión. Y que el otro no es un objeto, sino un espejo. Este es el camino de la sexualidad alquímica, donde cada gesto, cada silencio, cada caricia, es un acto ritual que transforma. Porque ya no se trata de tener sexo. Se trata de fusionar almas a través del cuerpo. Bola de cristal paso 4. Habla con tu sombra antes del encuentro íntimo. Muchas personas siguen llevando al encuentro sexual las heridas, miedos y patrones de su sombra sin darse cuenta. Inseguridades, necesidad de validación, expectativas irreales, dependencia emocional. Todo eso se filtra si no es reconocido. Antes de un encuentro íntimo, haz esto. Cierra los ojos. Pregunta: ¿qué parte de mí quiere ser amada esta noche? Observa si hay miedo a ser rechazado, a no ser suficiente, a perder el control. Respóndete: estoy aquí para conectar, no para esconder. Este acto de honestidad interna prepara tu psique para un encuentro desde la verdad. Y el otro lo sentirá, aunque no sepa explicarlo. Porque el alma reconoce cuando la sombra ha sido reconocida también. Símbolo de cuarto menguante paso 5. Elige parejas desde la vibración, no desde la carencia. Muchos se vinculan desde el vacío. Necesito que alguien me toque para sentirme amado, deseado, validado. Pero Jung advirtió que las relaciones basadas en carencia atraen proyecciones. Y lo que comienza como pasión, termina como lucha. Antes de abrir tu cuerpo, pregúntate: ¿esta persona me eleva o me drena? ¿Busco compartir o llenar un hueco? ¿Me siento yo mismo /diagonal a con esta persona? El cuerpo también puede discernir. Escúchalo. Si se contrae, si se acelera con ansiedad, si no puede relajarse, presta atención. Tal vez tu alma está pidiendo otra forma de encuentro, una que incluya profundidad, respeto y crecimiento mutuo. Paloma paso 6. Crea un nuevo lenguaje íntimo. El placer consciente no se vive desde las frases que el porno enseñó. Se vive desde el lenguaje auténtico, íntimo, simbólico. Puedes empezar así. Usa palabras suaves, honestas, sin clichés. Mira a los ojos durante el acto. No como performance, sino como comunión. Nombra lo que sientes sin filtro. Esto me emociona. Esto me conecta. Esto me da paz. Y si estás solo, hazlo contigo. Habla a tu cuerpo como si fuera un templo. Bendice tus propias manos. Honra tu respiración. Reza con tus caricias. Porque el lenguaje del alma no está en las palabras. Está en la intención sagrada con la que tocas y hablas. Botón de repetir paso 7. Repara lo roto, honra lo vivido. Muchos cargan experiencias sexuales pasadas con culpa, dolor,
traumas o vergüenza. Esas memorias no desaparecen. Habitan tu inconsciente. Se filtran en tu deseo actual. Pero Jung nos recuerda que lo que no integras, te domina. Haz un ritual de liberación. Escribe en una hoja los encuentros, relaciones o actos que aún te pesan. Nómbralos uno por uno. Esta experiencia fue parte de mi camino. La perdono. Me perdono. Quema la hoja como símbolo. O entiérrala bajo tierra. Agradece a tu cuerpo por seguir aquí. Por ser resiliente. Por ser templo sagrado. Al hacer esto, comienzas a liberar el pasado de su poder sobre tu presente. Y permites que el placer futuro llegue limpio, claro, lleno de alma. Brote cierre del bloque. Tu cuerpo es sabio. Tu deseo es sagrado. Y el otro, cuando se acerca desde la verdad, es un canal de transformación mutua. No necesitas negar tu placer, ni tener miedo a tu deseo. Solo necesitas habitarlo con alma, con presencia, con respeto profundo por ti y por quien se cruce en tu camino. Carl Jung dijo que el alma no se desarrolla en el cielo, sino en la tierra. No en el éxtasis imaginado, sino en la carne viva, presente, imperfecta. Y cuando tu cuerpo, tu placer y tu conciencia se alinean, no solo tienes sexo, creas vida. Renaces. Sanas. Guías. Inspiras. Estás listo para amar desde el alma. ¿Cómo transmitir tu transformación sexual a tus relaciones, tu presencia y tu liderazgo interior? La verdadera transformación interior no necesita anunciarse. Se siente. Se respira. Se transmite en tu energía, en tu forma de mirar, en el silencio con el que escuchas, en la seguridad tranquila que habita en tu cuerpo. Carl Jung decía que el alma transformada influye sin esfuerzo, porque su magnetismo no viene del yo, sino del sí mismo que ha despertado. Después de todo el trabajo interior que has hecho, romper patrones, recuperar tu energía, transmutar el deseo, honrar tu cuerpo, ahora llega una etapa aún más poderosa, encarnar esa nueva energía y permitir que impacte tu entorno. Porque no transformaste solo por ti. Tu cambio es una medicina que otros también necesitan. Tu presencia puede ser bálsamo, guía, espejo, inspiración. Pero para que eso suceda, necesitas aprender a estar en el mundo con una energía diferente, sin ego, sin necesidad de probar nada, sin disfraz, sin control. Solo desde la presencia. Desde el magnetismo que nace de vivir en coherencia. Fuego paso 1. El nuevo magnetismo no se impone, se irradia. Cuando alguien está sexualmente integrado, su presencia cambia sin hablar. Ya no busca seducir. No necesita impresionar. No fuerza. Simplemente está. Y esa sola presencia genera atracción, respeto, curiosidad. Porque no hay máscaras. Porque hay fuego, pero controlado. Porque hay alma, pero sin necesidad de demostrar. Este magnetismo no es actuación. Es consecuencia. Cada vez que eliges conscientemente qué hacer con tu deseo, tu campo energético cambia. Y otros lo sienten. Te miran diferente. Te escuchan con más atención. Te siguen sin que se los pidas. No por manipulación, sino porque tu energía ha dejado de buscar y ha empezado a sostener. Hierba paso 2. Haz del silencio tu nueva carta de presentación. Las personas con energía sexual elevada, pero contenida, no llenan el espacio con palabras. No tienen que explicar su valor. No compiten. No presumen. El silencio se vuelve parte de su lenguaje. Un silencio que no es vacío, sino densidad espiritual. Practica esto. Cuando llegues a un lugar, no digas nada por 30 segundos. Mira a los ojos con calma. Respira sin urgencia. Si alguien habla, escucha sin apurarte a responder. Si te preguntan algo, respóndelo desde el centro, no desde la mente rápida. Verás cómo tu sola presencia se vuelve una fuerza que organiza la energía del lugar. Así actúan los que han transmutado su deseo, con fuego interno y paz externa. Burbuja de diálogo paso 3. Habla desde la verdad emocional, no desde el personaje. En tus relaciones, notarás que algo cambia. Ya no quieres actuar. Ya no quieres representar al hombre o la mujer deseable. No necesitas seducir. Quieres conectar. Quieres hablar desde lo real. Desde el alma.
Y eso te hace infinitamente más poderoso. Cuando hables, no exageres lo que eres. No ocultes lo que sientes. No edites lo que el alma quiere decir. Prueba frases como: no necesito gustarte. Solo quiero ser honesto. Esto es lo que soy ahora. Y me siento fuerte desde aquí. No estoy para juegos. Estoy para vínculos con alma. Ese tipo de comunicación no es romántica. Es transformadora. Quien no pueda recibirla, no está en tu frecuencia. Y quien sí, se acercará con más verdad. Ojo, paso 4. Transforma la forma en que miras al otro. La mirada es uno de los canales más poderosos de expresión sexual y espiritual. Cuando estás alineado, tu mirada no busca poseer ni controlar, sino ver. Haz este ejercicio. Cuando hables con alguien, míralo a los ojos con calma. No lo recorras con la mirada. No te proyectes. Solo obsérvalo como alma. Piensa: estoy viendo a un ser humano sagrado, igual que yo. Esa intención cambia tu energía. Quita la necesidad. Desactiva el impulso inconsciente. Y genera un campo de intimidad real, sin tensión, sin objetivo oculto. Escudo, paso 5. No expliques tu transformación, vive desde ella. Muchos, al despertar, quieren contárselo al mundo. Pero Jung decía que el alma no grita. El alma actúa. No tienes que convencer a nadie de tu cambio. No tienes que decir ya no veo porno o ya sané mi sexualidad. Tu energía lo mostrará. Tu nueva forma de relacionarte lo probará. Tu cuerpo hablará por ti. Evita justificar tu camino. Solo encárnalo. Si antes te juntabas con personas que solo hablaban de sexo superficial, y ya no lo haces, que lo noten. Si antes buscabas aprobación constante, y ya no, que lo sientan. Si antes caías en juegos de atracción, y ahora eliges desde el alma, que se sorprendan. Ese es el poder real, no el que se grita, sino el que se respira. Saludo de manos, paso 6. Ofrece tu energía como contención, no como seducción. En tus relaciones, especialmente con personas que aún no han hecho este trabajo, puede que notes que proyectan en ti deseo, expectativas, confusión. No respondas desde el ego. Responde desde el alma. Cuando alguien te desee, no huyas ni abuses. Sostén esa energía con respeto. Puedes decir: siento que hay una conexión fuerte aquí, pero quiero saber si hay alma detrás. No estoy disponible para repetir ciclos sin conciencia. Puedo sostener tu deseo sin hacerme cargo de él. Así es como actúa alguien que ha integrado su energía sexual, con compasión, con límites, con dignidad. Paso 7. Haz de tu presencia una medicina para el mundo. Has recorrido un camino interno que muy pocos se atreven a recorrer. Eso no te hace mejor. Te hace responsable. Porque ahora puedes usar tu experiencia para sanar ambientes, grupos, parejas, equipos, familias. Si eres líder, dirige desde el ejemplo emocional. Si eres pareja, ama desde el cuerpo consciente y el alma abierta. Si eres padre o madre, enseña con tu forma de estar, no solo con palabras. Tu sola presencia, si es auténtica, es medicina para otros. Porque revela lo que es posible. Porque irradia seguridad sin arrogancia. Porque contiene deseo sin dispersarlo. Porque inspira sin imponerse. Brote cierre del bloque. Cuando Carl Jung hablaba de integración, no hablaba solo de entender. Hablaba de vivir desde un lugar diferente. De caminar con una energía que antes solo soñabas. De hacer de ti mismo una expresión viviente del alma transformada. Y eso es lo que has empezado a construir. Tu energía sexual ya no es una bomba que debes controlar. Es una corriente poderosa que has aprendido a dirigir. Tu cuerpo ya no es un enemigo que reprimes ni un objeto que usas. Es tu canal sagrado. Tu alma ya no está fragmentada. Está encarnándose en ti, cada vez más, cada día. Y ahora, el mundo te necesita así. Presente. Real. Íntegro. Encendido por dentro y en paz por fuera. Un ser humano completo. Con deseo. Con alma. Con dirección.